Mi nombre es Alejandro. Tengo 32 años. Hace como 3 meses, exactamente el 24 de diciembre, a las 2 de la mañana. Esa noche estaba regresando a casa después de haber pasado la Navidad con mi novia. Un viaje corto de unos 30 minutos desde su casa hasta la mía. La calle, desierta y solitaria, solo iluminada por las luces parpadeantes de las farolas. Todo parecía normal, nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando llegué a la mitad del camino, algo extraño ocurrió. Un silbido que me heló la sangre. Al principio pensé que era el viento, pero cuando escuché el segundo silbido, me di cuenta de que era algo más. No era un sonido natural. Algo dentro de mí me decía que ya lo había escuchado antes, pero no lograba recordar dónde ni cuándo. Aceleré el paso, pensando que quizás solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero el silbido volvió a sonar, esta vez más cercano. Sentí una extraña presión en el pecho, como si alguien estuviera observándome. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Ni una sombra se movía en las calles vacías. Entonces, el sonido cambió. Ya no era un simple silbido, sino un silbido largo, casi constante, que se alargaba y se acortaba en intervalos regulares. Como un canto lejano, extraño, pero con una sensación de amenaza oculta. Fue en ese momento que recordé la leyenda. Una leyenda que mi abuelo siempre me había contado cuando era niño. El Silbón. El Silbón, según la historia, es un espíritu condenado a deambular por los llanos de Colombia y Venezuela, buscando venganza. Se cuenta que es el alma de un joven que mató a su padre y que, como castigo, está condenado a cargar con los huesos de su víctima en una bolsa. El silbido, que es su forma de comunicarse, anuncia su presencia. Se dice que su silbido puede confundirse con el viento o el canto de los animales, pero cuando lo escuchas, sabes que no es algo natural. Mi piel se erizó al recordar esas palabras, pero la duda seguía presente. Podría ser él. No podía ser, ¿verdad? Las leyendas son solo eso, historias. Y sin embargo, el miedo comenzó a aflorar en mí, como un frío recorriéndome por la espalda. Cada paso que daba me alejaba de mi casa, pero el silbido no se detenía. Se hacía más fuerte, más claro. Decidí caminar más rápido. Mi respiración se agitaba y sentía el corazón latiendo con fuerza. Me apresuré, pero al doblar la esquina un sonido peculiar me hizo detenerme en seco. El silbido ya no venía del frente, sino de atrás, como si algo o alguien me estuviera siguiendo. Miré hacia atrás, pero no vi nada. Solo la oscuridad de la calle, vacía. Sin embargo, el aire se volvió más denso, como si la atmósfera misma estuviera más cargada. Sentí el sudor frío recorriendo mi frente. El silbido estaba cada vez más cerca. Mi mente empezó a jugarme trucos, visualizando sombras que se movían entre los árboles cercanos. Pero lo peor llegó cuando, de repente, el sonido se detuvo. Un silencio absoluto me envolvió. No podía escuchar nada más, ni el viento, ni los perros lejanos, ni siquiera mi respiración. Fue en ese instante cuando lo vi. Una sombra oscura se deslizó entre los árboles a mi derecha. No era una figura humana, ni mucho menos un animal. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Mi cuerpo reaccionó instintivamente y, sin pensarlo, eché a correr. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás, con el corazón desbocado,
con la sensación de que algo me estaba acechando, que algo muy maligno me perseguía. Llegué a casa sin mirar atrás, pero no pude dormir esa noche. El recuerdo del silbido y esa sombra extraña seguían persiguiéndome. Lo peor de todo es que, aunque pasaron 3 meses desde ese suceso, nunca he podido olvidar aquel silbido. Y lo peor es que, cada vez que paso por el mismo camino, siento que algo está ahí, esperándome. Eso no es todo. Lo más espeluznante ocurrió hace unas semanas. Estaba viendo la televisión a las 11 de la noche cuando, de repente, escuché el silbido nuevamente, pero esta vez estaba dentro de mi casa. Lo primero que pensé fue que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Había pasado tanto tiempo desde aquel suceso en la calle, y aunque la leyenda del silbón seguía rondando en mi cabeza, no podía ser real, ¿verdad? Era solo una historia, pero el sonido era inconfundible. Me levanté del sofá y me acerqué a la ventana. Observé la calle, pero no había nada fuera de lo común. La tranquilidad habitual del barrio estaba allí. Todo parecía en orden. Sin embargo, el silbido se repitió, más fuerte, más claro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí salir al pasillo de la casa para ver si el sonido provenía de alguna parte cercana. Caminé por los pasillos oscuros, con la luz tenue de las lámparas iluminando la casa. Mis pasos resonaban en el silencio, cada vez más intensos, como si todo estuviera a la espera de algo. Al llegar al final del pasillo, me detuve frente a la puerta trasera, que daba al jardín. En ese momento, escuché un susurro, como un murmullido lejano. Un sonido suave, pero lleno de una tensión imposible de ignorar. De inmediato, un pensamiento invadió mi mente. ¿Y si el silbón estaba aquí? Apreté la manija de la puerta y la abrí lentamente. El crujido de la madera me hizo saltar el corazón. El aire frío de la noche me golpeó en el rostro. Estaba todo oscuro, pero podía sentir que algo o alguien estaba observándome. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por un miedo profundo que se había apoderado de mí. Avancé unos pasos en el jardín. La luz de la farola más cercana titilaba débilmente, y la oscuridad se cernía sobre mí como una manta pesada. Luego lo escuché nuevamente. El silbido, ya tan familiar, provenía de la esquina más lejana del jardín, donde la sombra de un árbol parecía envolverlo todo. No sé por qué, pero mi curiosidad me impulsó a acercarme, aunque todo en mi ser me gritaba que era un error. Me deslicé entre las sombras, el silbido sonando cada vez más fuerte. Llegué hasta el borde de la cerca que separaba mi casa del terreno baldío que había detrás. Allí, entre las sombras, vi una figura. Era alta, delgada, y no parecía humana. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, y su cuerpo se movía con una fluidez espeluznante. Me quedé paralizado. Mi mente intentaba procesar lo que veía, pero las palabras no salían. Esa figura era el silbón. El silbido que emitía se tornó en una risa sibilante, casi diabólica. Era como si el aire mismo se deformara con el sonido, y pude sentir cómo mi corazón latía desbocado, mi cuerpo congelado por el terror. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quería? De repente, esa figura se movió con rapidez, desapareciendo entre las sombras antes de que pudiera reaccionar. No sabía si había sido real o solo una alucinación, pero el miedo se quedó conmigo. Mi mente estaba aterrada, mis piernas no respondían. Corrí de regreso a la casa, y cuando llegué, la puerta se cerró tras de mí con un fuerte estruendo.
Me apoyé en ella, tratando de calmar mi respiración acelerada. La casa estaba en silencio absoluto, pero yo no podía dejar de escuchar el eco del silbido en mi cabeza, retumbando en mis oídos como un recordatorio de que él aún estaba cerca. Esa noche no pude dormir. Pasé horas sentado en la oscuridad, temblando, escuchando cada pequeño crujido en la casa. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había sentido. Había algo en esa figura, algo que no podía comprender, algo que parecía sacado de un lugar mucho más allá de este mundo. Los días siguientes fueron aún más extraños. Cada vez que caminaba por las calles, el aire se sentía denso, opresivo. El silbido seguía resonando en mi mente, y aunque intentaba convencido de que todo era producto del estrés, de alguna forma, sentía que el silbón aún me seguía. A las semanas, hablé con un anciano del pueblo, un hombre que había escuchado más leyendas de las que podía recordar. Al contarle lo sucedido, su rostro se tornó serio. Me miró fijamente y me dijo: si escuchas el silbido cerca, nunca mires atrás. No te detengas, no respondas y no te acerques. El silbón se alimenta del miedo y si te encuentra te llevará y no volverás a ver el amanecer. A partir de ese día, cada vez que escucho ese silbido, sé que no estoy solo. Ya no importa lo que haga o lo que intente. Él está ahí, observándome desde las sombras, esperando el momento adecuado para llevármelo todo. La leyenda del silbón no es solo una historia antigua, es una advertencia. Y ahora sé que hay cosas que, cuando las escuchas, no deberían ser ignoradas. Porque cuando el silbón silba, es una señal de que todo está por cambiar, para siempre.